diferentes sectores sociales, eso hay que dividirlo, porque suponiendo, ¿no? Polonia tiene mucha fama de ser un país muy antisemita, pero tampoco hay que olvidarse que en Polonia los judíos vivieron 1000 años y estaban totalmente separados de la población cristiana. Diferente vestimenta, diferente creencia, diferente hablar, diferente todo. Y podían vivir como tales y vivir toda la vida entre sí y ni saber hablar polaco. Hasta aquí hay que tener en cuenta una cosa, que había varios sectores en la población judía, por empezar, ¿no? Yo pertenecía a un sector judío que era el más avanzado en el sentido social y esencialmente en el sentido de desarrollo con ideales de un futuro mejor para la humanidad. En este ambiente me crié yo. Mi papá, supongamos, era un luchador hasta por el comunismo. Mi mamá era una luchadora y activa, lo más importante que eran activos los dos, en su tiempo, hasta casi la guerra, antes de la guerra, que era luchadora por el socialismo, más bien el bundismo. Esa era. Ahora, nosotros en casa vivíamos como trabajadores, pero en un nivel un poquitito más alto porque mi papá trabajaba por su cuenta y era un poco más alto nivel de vida nada más. Pero la vida normal era también bastante importante de ciertas falencias aún económicas, ¿no? Bien, entonces más o menos yo terminé la escuela más o menos por el año 35-36 y la idea nuestra de los jóvenes, la muchachada, era cómo llegar a la Unión Soviética. Teníamos, aunque no éramos comunistas, ninguno de mis amigos directamente, ninguno no, pero la gran mayoría no era comunista, pero teníamos la voluntad de vivir en un ambiente socialista, ¿no? Con ideales estos que se hablaban, y eso fue más o menos así. Lógicamente la llegada del hitlerismo y al poder en Alemania nos afectó mucho, pero no directamente. Estábamos como pensando que eso sucede, pero no teníamos buena noción. Además, nadie en el mundo en aquel entonces podía creer que el mundo es dispuesto a aguantar lo que se aguantó con el régimen hitlerista. Después, suponiendo, fue el problema de admitir las derrotas de toda la gente que creía en alguna vez el bienestar mundial o en ideales. O sea, ya en aquel entonces se sentía cierta derrota de los ideales humanitarios. ¿Por qué? Porque si Hitler, todavía mi mamá me repitió bien claro en una oportunidad, las textuales palabras, si Hitler pudo llegar al poder sin un tiro en la calle de Berlín y con la mayoría legalmente constituida, eso fue un disparate de los más grandes que podía vivir el socialismo, el comunismo en aquel entonces, o la democracia en aquel entonces, porque estas orientaciones eran realmente tan divididas y tan enemistadas entre sí que por eso pudo llegar Hitler al poder, legalmente.
Después surgió el problema que nosotros tampoco nos dimos cuenta y no supimos lo que es el problema de las de leyes de Nuremberg. No sé si usted sabe algo, no conoce, algo sabe más, ¿no? Sí. Las leyes de Nuremberg le dieron tanta posibilidad a los nazis y al régimen hitlerista de hacer todo lo que se le daba la gana, que el judío valía menos que un perro, no tenía ningunos derechos legales de defensa ni de nada, que ahí admitió el pueblo alemán estas leyes y se terminó. Después vinieron lógicamente las acciones de Hitler, de anexiones de países y todo eso, lo que él realmente preveía en su acción por su egoísmo, por su audacia y esencialmente por la ayuda del capitalismo del capitalismo entero, ayuda casi directa como contrapartida de Rusia, de la Rusia soviética. Era una amenaza contra la Unión Soviética. Y lógicamente ahí pudo hacer lo que quiso y después entró el problema de Chamberlain, Nexos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esta época vivíamos realmente con mucha desesperación, ¿no? Pero sin poder y sin tener ninguna posibilidad de cambiar las cosas. Eso fue mundial, fue una cosa de este. Bien, entonces llegamos al 39. Entre tanto, quiero hacerle notar que en Polonia, nosotros como chicos, yo era chico en aquel entonces, como un 96 adolescente, íbamos afuera de Varsovia, supongamos en algunos pueblos, en algunas aldeas, y podíamos convivir con gran cantidad de cristianos, pero habían grupos que eran los tremendos, eran simplemente los grupos de nazi o de influencia nazi, pero el polaco en sí podía aguantar, podíamos convivir con cierta modo, pero el nazismo en Polonia empezó ¿cómo? El antisemitismo. El antisemitismo todo eso que se dice de que el pueblo polaco es antisemita, no se dice que no es así. No que no es así, que podía ser antisemita pero sin actividad, sin actuar. Supongamos, nosotros podíamos, como una colonia, 200, 300 chicos judíos, vivir cerca de Varsovia en carpas, rodeado todo con polacos, con cristianos. Y bastante, unos 2, 3 o 5 kilómetros de una pequeña ciudad judía, pero sin protección policial y sin protecciones especiales. Y no las atacaban. Muy raras veces que hubo algún inconveniente, alguna pelea, pero muy rara vez, porque yo estuve en varios campamentos de nuestra organización y jamás pasó nada. Y eran ya cerca de la era, por el año 38, 37, 36. Claro, había casos también que uno salía a pasear y por ahí le tiraban piedras y le atacaban y todo, hay de todo. Hay que reconocer que hubo, y el antisemitismo era fuerte, pero según la forma en que los calentaban las cabezas a la juventud, a los chicos, a quien sea, alguien le dijo, y salía a romper. Supongamos mi papá tenía un pequeño negocio y una noche cuando salieron de una reunión los de partido de nazi, empezaron a tirar piedras, rompieron la vidriera, casi se meten adentro, gritando contra judíos, todo eso, en Varsovia, en nuestra calle, que era una calle judía y bastante transitada. ¿Cómo se llamaba la calle?
Tvarda. ¿Quiere decir? La calle Tvarda, sí, en polaco se llama Tvarda, ahora se llama diferente esta calle, se llama Krajowa Rada Narodowa, algo así parece. Ahora, estos grupos nazis, es decir, ¿eran grupos antisemitas o eran grupos vinculados a, digamos, afines al nazismo de Alemania? No, eran grupos polacos nazis. Polacos en que se o antisemitas, ¿no? Antisemitas, digamos, pero vinculados al nazismo alemán, al partido No, nazi. no creo, no creo. Podían indirectamente tener cierto vínculo, no sé, no me acuerdo que haya un vínculo Aparentemente de no. eso. Más bien estaban vinculados de un partido que había en Polonia, que era el antisemita, que hasta pues, cierto momento se hizo la ley, supongamos que de los estudiantes que tienen que estar separados de los polacos, pero eso era dirigida únicamente por este partido y metido casi a la fuerza en los estudiantes. Y entonces separaron judíos de un lado y cristianos de otro lado. A eso llegó. Y hubo otra, sí, antes de la guerra llegó. Antes de la guerra. Sí, sí, en Polonia antes de la guerra, pero ya estaba Hitler bastante avanzado. Había influencia. Ya había influencia más bien indirecta. Directamente los alemanes no intervenían en regiones donde vivían alemanes, sí, porque había regiones. Y suponiendo el otro caso es de polacos también que organizaron este partido antisemita, que prohibieron la matanza de animales ritualmente. Había que matarla así como ellos querían. En fin, todas cosas de macañar, pero... O si no, hasta llegó en Varsovia misma. Llegaron a organizar grupos que no dejaban entrar a un cliente en un negocio judío. A un cristiano no dejaban entrar en un negocio judío. Hubo ya muchas. Había partidos como los comunistas, Bund, que suponía, había pequeñas luchas de fregas. El pueblo estaba desesperado, no se sabía cómo afrontar todo eso. No había armas, supongamos, para afrontar. No se podía formar un ejército y salir a la calle a luchar directamente contra eso. Lógicamente eso avanzó mucho y llegando al día de la guerra, el mismo día de la guerra volaron sobre Varsovia. Volaron Varsovia. ¿Qué día era? Era un viernes, el 1 de septiembre. Creo que, si no me equivoco, tal vez cayeron alguna mano, porque la artillería polaca empezó a responder. Pero los aviones volaban muy alto. Me acuerdo que estuve en la fábrica de mi papá y por curiosidad todos arrimaban a la ventana mirando, pero ya era peligroso porque empezaban a volar los trozos de las granadas contraaéreas, empezaban a caer, nos gritaban, la radio decía que no se asomen, que fin, todo eso. Eso fue primeras horas, primer día, pero después inmediatamente el día siguiente ya empezaban a bombardear, ya fue un desastre. Y Varsovia en sí duró 30 días en la resistencia, que si resistencia activa hubo más o menos 15 días, desde el día de empezar la guerra. Y los otros 15 días demoró el agotamiento de Varsovia, el bombardeo de Varsovia continuo, para que no tengan pérdidas los alemanes, para que entren como Pancho por su casa, y ahí efectivamente entraron así. Porque el gobierno polaco se escapó de Varsovia a los 6 días se escapó a Rumania. Pero también en este mismo lapso atacó Rusia soviética. Y nosotros, que éramos pro Rusia soviética, creíamos que viene Rusia a ayudar. Después de declaración de guerra de Francia y de
Inglaterra, que declararon la guerra a Alemania, nosotros bailábamos en la calle, lógicamente, sentimos que también Rusia atacó. Pero la radio inmediatamente aclaró que no es una ayuda a Polonia, pero atacaron para anexar parte de Polonia a Rusia. Eso fue una traición para Polonia realmente muy, muy grave. Cayeron ejércitos enteros que cayeron inmediatamente bajo Rusia, igual como Alemania, y no obstante Varsovia duró 30 días para resistir todo eso, y el judío como el polaco, como todos los habitantes de Varsovia y alrededores, estaban desesperados, ¿no? Después estaban los alemanes. Entraron como yo mando, como pinturita. Me acuerdo que, suponiendo la primera vez que vi alemanes, fui simplemente en la calle. Iba caminando con mi mamá en algún lado, no me acuerdo dónde fuimos especialmente, pero fuimos por una calle y se asomó una moto con dos alemanes como si fuese una pinturita. Con una precisión vestidas y con una elegancia inmensa. Pasaron, hicieron media vuelta y volvieron, porque se ve que hicieron nada más una verificación de terreno, si hay algunos grupos armados. Volvieron y después ya vino la ola de Alemania, y mientras tanto yo llegué a una casa que ya no vivía en mi casa, pero vivía en otra, de unos tíos, y ahí empezaron con música, creo que entró un grupo de alemanes, o cantando, cantaron bien, los alemanes, los ejércitos alemanes. Y atrás de eso iba un cañón con dos ametralladoras armadas apuntando contra la gente, contra todos los edificios, protegiendo a este grupo de alemanes que entró en una escuela para acuartelarse. Y esa fue la entrada de Alemania para mí. Yo otra cosa no vi en este momento. ¿Por qué usted ya no vivía en su casa? No vivía en mi casa por lo siguiente, que un día, un miércoles era, creo que en la segunda semana o tercera semana, no me acuerdo exacto, cayó una bomba que destruyó parte de nuestro edificio. Nosotros vivíamos en el segundo piso. Los edificios eran grandes, estos viejos, y de escaleras. Entonces, antes de iniciar la guerra, la gente que vivía en el edificio se vinieron a una reunión y se decidió hacer la escapatoria para la bomba, ¿no? Contra el escondite, ¿no? Y abajo en el sótano efectivamente se hizo preparado para poder esconderse, y una salida auxiliar. Y sí, había dos, se abrió un boquete en la pared para hacer la salida ahí. Entonces, en un día cuando hubo un bombardeo muy fuerte en la ciudad, pero muchos aviones, hablaban de 500 aviones, no creo que fue así, pero había un bombardeo tremendo. Callaban bombas una de la otra. Y entonces nosotros estábamos propiamente, se llamaba en polaco schron, en el lugar donde uno se esconde abajo, ¿no? Estábamos todos, toda la familia, mi papá, mamá, los hermanos, mamá y todos los vecinos, estábamos abajo esperando que pase el bombardeo, pero fue muy largo y muy intenso. Tardó casi todo el día. Y entonces, en uno de estos, cayeron una o dos o tres bombas propiamente en nuestro edificio donde estábamos, pero en la parte donde estaba la escalera, no donde estaba la puerta de auxilio, pero donde estaba la escalera, y cortó como con un cuchillo todas las escaleras. Es decir, que toda la gente que vivía en alto piso no podía subir, y nosotros tampoco podíamos salir de
de este subsuelo si no fuese por el boquete que se hizo en la pared. Había heridos allá y después se incendió todo porque bombardearon simultáneamente bombas destructivas como incendiarias. Y ahí se empezó a incendiar todo el edificio. ¿Cómo? El boquete era un sótano. Sí, sí, el boquete era un sótano para salir. ¿Hicieron un túnel, una especie de túnel? No, desde la pared. Pegamos la pared, llegaba hasta el sótano, porque el sótano era habitado, o si no, era para guardar cosas. Entonces hizo simplemente un boquete arriba para salir así directamente. Y por este boquete, lo que sí que lo fui muy confuso fue la situación cuando bombardearon y se hizo todas estas explosiones y todo este griterío y toda esta desgracia. El polvo de un edificio viejo se convierte como si fuese en un gas tóxico. Y entonces nos empezamos a ahogar de este polvo que cayó del edificio, ¿no? En el mismo edificio adentro, todo, porque del movimiento se levantó este polvo, y entonces la gente empezó a gritar que son gases. Pero a pocos segundos prácticamente nos dimos cuenta que no son gases, que es nada más el polvo, y empezamos a correr para salir del otro lado. Salimos y ahí nos juntamos todos y empezamos a correr de un edificio al otro, porque por el camino caían bombas. Así como uno corría por la calle, así caían bombas. Y muchas bombas de incendiar. ¿No? Y así, este día, tuvimos casi 5 meses sin nada, desesperados. Había lugares donde había 200, 300 personas y caían bombas y reventaban y la gente. Era tremendo. Este fue el más grande bombardeo que yo sentí en mi vida, además el más intenso bombardeo de toda la guerra contra Varsovia. Cuando llegó más o menos ya la noche, cerca de anochecer, desaparecieron los aviones, seguía bombardeando la artillería alemana, porque la artillería, Varsovia estaba bombardeada continuamente por la artillería. La gente estaba en cola para conseguir pan y la artillería estaba bombardeando. Muchísimas veces pasó que la gente moría en las colas y se cerraba las colas y seguían las colas esperando el pan o para conseguir un trozo de pan. Eran tremendo porque no había nada para comer. Bien, y entonces en esta noche, después de este día de bombardeo, nos fuimos por la calle. Guarda, es donde yo vivía, teníamos que agarrar algunas otras calles, pero estaba ardiendo Varsovia en una forma que las mujeres tuvieron que taparse la cabeza para poder pasar en medio de la calle, entre las llamas, para poder salir de este lugar donde fui tan bombardeado, muy bombardeado fue este día. Sí, se mantuvieron los 5, eran 5 de familia, ¿no? Éramos 5, sí. Y llegamos los 5, felizmente, llegamos aquí en Bronce, felizmente, llegamos a un cliente de mi papá. Él vivía en un subsuelo, un poco más alejado de este centro donde vivíamos nosotros, y entramos allá, como para pasar la noche, para sentados nada más, para tener un techo encima nada más. Y Varsovia seguía ardiendo y era tremendo. El día siguiente, ya a la mañana, los fuegos se apagaron por sí mismos. No hubo, supongamos, ninguna acción, muy poca acción de gente, que realmente muy pocos casos, ni agua había. Para conseguir agua había que ir a buscar alguna bomba vieja a mano que bombeaba agua en algún lugar de Varsovia y había que ir allá a buscar un poco de agua para tomar. Así que no había posibilidad de digamos, combatir el fuego ni nada por el estilo. El día siguiente uno salía a la calle y uno veía al otro y vivir, quién murió, quién no, veía hasta que se veía gente carbonizada en la calle.
a un tipo de madera ahora, así con la mano, sí, todo eso, carbonizado totalmente. Y eso fue la tragedia de caer del sol. Ahí empezamos el otro capítulo, me parece, que en los primeros días. ¿Quiere que le cuente todavía? ¿O quiere que.? Si Pero usted yo lo quiere puedo contar, nosotros- mire que yo tengo para contar, qué sé yo. Sí, sí, sí. No son horas y horas que puedo contar. Tenemos el tiempo. Pues la verdad que yo nunca no tengo ninguna, eso te cuento tal cual como me acuerdo en este momento, ¿no? No sé La mejor cómo manera que puede ser. Sí, entonces, después quedamos unos días allá de ese cliente de mi papá, después fuimos a vivir en una casa, porque nuestra casa estaba un poco destrozada, le faltaba la escalera. Vivíamos en el segundo piso, como la bomba arrancó toda la escalera, la bomba se arrancó la escalera y se quemó parte, entonces fuimos a vivir, estábamos viviendo de este cliente de mi papá, pero no teníamos nada de comida, no había nada para comer. Cuando se tranquilizó el día siguiente, prácticamente la aviación no bombardeó Varsovia, bombardeaba nada más la artillería. Entonces yo tenía un hermano, menor que yo 3 años, acabé con mi hermano y teníamos una bicicleta. Y nos fuimos a buscar la bicicleta de aquel entonces. No, aquel entonces, no me acuerdo cómo conseguí la bicicleta, pero creo que después fuimos a buscarla. Fuimos a ver qué es lo que pasó con nuestra casa. Con el bombardeo. ¿Qué edad tenía? ¿Eh? ¿Qué edad tenía ahí usted? Y 39, yo tenía ya casi 19 años. 19 años. ¿Su hermano? 16. ¿Qué nombre es? David. ¿Y su hermana? Esther. ¿Era mayor ella? Mayor, 3 años mayor. 22. Sí, sí. Entonces fuimos en el bombardeo de artillería, fuimos a buscar agua, a una bomba que estaba, supongamos, a 2 o 3 cuadras, un poco de agua para beber, y fuimos a ver qué es lo que pasó en nuestra casa. Pero fui con mi hermano. No permitíamos salir a mi papá a la calle, porque teníamos un tremendo miedo por lo que puede pasar con la gente que atacar y etcétera. Entonces estaba muy agotado. Mi papá estaba tremendamente agotado, aplastado también, porque nosotros somos muchachos jóvenes, las estábamos más. Moralmente aplastado. Sí, él sufría tremendo. Yo me imagino que lo que era mi papá en aquel entonces. Era un hombre fuerte, así, de iniciativa, pero cuando llegó este momento era cambiar totalmente. No se podía ni esperar nada. Bien. Entonces, ¿cómo entramos en mi casa? Porque escalera no tenemos, el segundo piso, 2 pibes, ¿qué hacemos? Y acá bombardea. Y todo el patio, que si no es el patio, of the Hoif, en Yiddish se dice, porque había mucha gente allá. Estaba vacío. Y en el segundo piso nos acordamos que en nuestro dormitorio, que es el único que teníamos, era grande, una sala grande y el único dormitorio, una cocina teníamos también bastante grande, que había una puerta detrás de un ropero que daba a otra pieza. Entonces se nos ocurrió que si nosotros podemos llegar a esta puerta, por esta puerta podemos entrar. Y era de la otra escalera, de la entrada de la otra escalera. Entonces subimos de la otra escalera. ¿Cómo entramos a este departamento? No había nadie, todo estaba cerrado. Y golpeamos y abrimos un boquete y entramos en este departamento, pues abrimos un boquete y entramos en nuestra casa. En nuestra casa llevamos la cosa que había, que si yo ni me acuerdo exacto qué, pero mientras tanto en el camino encontramos comida. En esa casa abandonada. Llevamos la comida, no todo, pero llevamos la parte de comida y volvimos a donde estábamos nosotros y con eso terminó, supongamos. Después fuimos propiamente de mi tío, que vivían en otro barrio, que no fui tan bombardeado, ellos vivían en el 5.º piso para eso,
parece, sin ascensor. Y allí donde nos quedamos unos días, un tiempo, ¿no? Pero al día siguiente, a los 2 días, obtuvimos de vuelta nuestra bicicleta, que no me acuerdo exacto dónde estaba en este momento, que lo recogimos, y decidí